Buenas estudiantes, mi nombre es Neliud Torres y vamos a cubrir aquí la parte de administración de base de datos, la parte de los conceptos introductorios, particularmente la parte de la administración de los archivos, que es de las primeras cosas que yo enseño en el curso. Primero vamos a dar una definición de términos básicos. Sabemos que una base de datos es una colección de datos relacionados y es un conjunto de programas que permiten acceder a estos datos, llamado Database Management System, DBMS. Eso se supone que se lo hayan explicado, ¿verdad?, con más detalle en la clase de base de datos. También se puede ver como una colección compartida de datos lógicamente relacionados y su descripción, o sea, la descripción de los datos, para cumplir las necesidades de información de una organización. Esa segunda definición me agrada más. También está lo que es un Database Application, que son los programas que hacen los programadores, ¿verdad?, que son aplicaciones que interactúan con la base de datos y usualmente es el usuario el que los utiliza. Y de esa forma pueden ver récords de clientes y cosas así por el estilo. Está el Database System, que ya es una colección de programas, de aplicaciones que interactúan con la base de datos, pero ya esos no son hechos por programadores, ya esos son third party, programas hechos por otras compañías que hacen un montón de cosas con base de datos, desde performance, monitoreos, utilidades, etcétera, ¿verdad? Pero también interactúan con la base de datos, pero usualmente más a otro nivel, no a nivel de los usuarios. Y está la metadata, que es el System Catalog también, que es la que define la descripción de los datos y la que permite que haya independencia entre los datos y los programas, ¿verdad? Que eso es una desventaja a nivel de programación cuando se usaban los sistemas antiguos, clásicos, ya que los datos se ataban al código y era bien difícil separarlo. Ahí tienen un ejemplo básicamente de metadata. Esto también se lo tuvieron que haber dado en el curso de base de datos, ¿verdad? Que fíjate que tengo ahí el nombre del dato, el tipo de dato que es, si alfanumérico, entero, cuántos caracteres tiene. Si tiene valor mínimo y máximo, se especifica, como en este caso la sección es del 1 al 9, ese carácter, o promedio, que es desde 0.0 hasta 4.0. La descripción de cada atributo y la fuente, generalmente a qué oficina o a qué departamento pertenece ese atributo. ¿Okay? Entonces, lo que yo usualmente hablo acá es la parte de los archivos tradicionales, cómo esos archivos trabajan, y al final les voy a explicar bien el por qué. En ambiente mainframe usualmente, o sea, digo ambiente mainframe porque, por ejemplo, la PC tiene la limitación que nada más maneja dos tipos de estructuras de archivos, pero las mainframe manejaban tres, y es las que vamos a discutir. Y vamos a empezar con la organización secuencial. Primero, vamos a pensar en la época en que las computadoras trabajan con tarjetas perforadas, tanto para leer como para escribir. Obviamente será el input y output extremadamente lento, y poco a poco se inventaron dispositivos para ir almacenando datos. El primero fue como un dron, ¿verdad?, donde por la superficie se podían guardar datos. Ese fue el precursor del disco duro. Y eventualmente, cuando finalmente se estableció el disco duro, pues obviamente, y con ese dron también, empezaron a hacer, bueno, ¿cómo guardamos la información en esas unidades? Pues la primera organización lógica que surgió fue la secuencial. Pues bueno, vamos a hacer un archivo donde tú tienes X cantidad, cada récord tiene X cantidad de caracteres. Hay que hacer un marcador de que cada récord terminó aquí y que puede ser de largo variable, etcétera. Y uno va detrás del otro. Y la manera de leer ese archivo es que se lee el primer récord, luego el segundo, el tercero y así secuencialmente. ¿Cómo se guarda internamente en el disco? Son otros 20 pesos. Pero se sale fuera de contexto porque ya cae a un nivel más interno. Pero ahora es importante saber eso. Por lo tanto, organización secuencial, los récords se almacenan físicamente en secuencia, entiéndase, uno detrás del otro. El acceso a un archivo secuencial es bien rápido, está preparado para eso. Sin embargo, para localizar un récord en particular, tienes que leer todos los récords anteriores. Al ser secuencial, usualmente están organizados por algún orden, número de estudiantes, un número de secuencia, casi siempre tienen algún tipo de orden. Ahora, los puedes entrar de dos maneras. Sin ningún orden en particular, tú vas entrando los récords a ese archivo en orden de llegada, usualmente, o por algún campo clave.
que también se dice primary key, por ejemplo. Esto requiere organizar el archivo si se le añade récord nuevo, porque si lo organizo por un número de estudiantes, por ejemplo, estoy guardando información de estudiantes, lo estoy poniendo en el archivo por orden de llegada, pero después en algún momento los tengo que hacer un sort, tengo que organizarlos por número de estudiantes, para que entonces se vean en ese orden. El sort yo lo puedo hacer de dos maneras. Un programa de alto nivel, un lenguaje de programación que lo haga, sea COBOL, que se usaba en aquella época, BASIC, Fortran, varios lenguajes que se usaban y aún en esta época podría seguir aplicando, o utilidad del sistema operativo. Usualmente los sistemas operativos, particularmente los ambientes de texto, tenían instrucciones para hacer sort y donde tú especificabas las columnas de dónde a dónde eran, el tipo de secuencia que se iba a organizar, etc. O sea, por utilidad del sistema operativo o por programación. Básicamente eran las dos maneras. ¿Ventaja de esos archivos de organización secuencial? Bueno, el uso eficiente de disco y de memoria, porque requería un mínimo de overhead. No requiere almacenar muchas cosas en RAM para poder manejar el acceso a un archivo secuencial. Por lo tanto, es óptimo en ese sentido. Y cuando vas a leer los récords secuencialmente, es la manera más rápida que existe. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene un mínimo de overhead. Si tú sabes que un archivo se va a leer todos los récords, la estructura de archivo ideal para manejarlo es la secuencial. También tiene un mejor uso de archivos con múltiples récords. O sea, yo puedo, el primer récord, poner nombre y dirección de la persona. En el segundo puedo poner teléfono, celular, fecha de nacimiento. O sea, yo lo puedo organizar como yo quiera. Puedo crear un récord súper largo de un estudiante, por ejemplo. Lo puedo partir en 2 récords, en 3, en 4, en 5. Puede ser que cada línea, por así decirlo, cada instancia, guarde una darle el nombre, o el otro el apellido, el otro la fecha de nacimiento. Lo puedo hacer de múltiples maneras. Y es un formato ideal cuando tú vas a acceder, o estás seguro que vas a acceder sobre el 80% de los récords que están en el archivo. Si sabes que los vas a acceder todo o casi todo, es ideal esta organización secuencial. Desventaja, la principal es, como les había dicho, que para llegar a un récord en particular tienes que leer o haber pasado los anteriores. Y otra desventaja que tiene, que cuando yo voy a añadir los récords, los añade al final del archivo. Por lo tanto, si el archivo está por orden, por ejemplo, de número de estudiantes, después que yo añado los récords que yo quiero, tengo que sortear, tengo que organizar ese archivo. Y como dije, sea por programación o sea por alguna utilidad. ¿Ok? Y requiere pues ese proceso adicional. Entonces, vamos a ver ahora una presentación que incluye una simulación de un sistema que utiliza el archivo secuencial para que más o menos tengan una idea. Vamos a buscar aquí, esa sería la primera. Vamos a ver esta simulación. Ok. Déjame cerrar esto. Ok. Una simulación con un archivo secuencial. Si tú vas a manejar un archivo secuencial y le vas a añadir y modificar récords, solamente hay una manera de trabajarlo. ¿Cómo? Fíjate que yo aquí te pongo un archivo, vamos a suponer que está en la computadora en disco guardado y tiene 4 récords. Pepito, María, Juan y Lola. Y los números, sus números de estudiante, 111, 222, 333, 444. Lo hago de esa manera, ¿verdad? Para que se entienda el concepto sencillo. Para tú poder manejar estos arreglos antes, tú tenías que guardarlos en un arreglo, en RAM. Por eso es que aquí esto aquí está simulando el área de memoria RAM de la computadora. Tú haces un programa, independientemente del lenguaje que sea, creas un arreglo. Fíjate que yo lo creé de 10 récords, y entonces el proceso básicamente es pasar, leer el archivo, leer cada uno de esos 4 récords, pasarlos a memoria, trabajarlos en memoria, o sea, la cuestión de insertar, modificar, eliminar, y finalmente volverlos a guardar para atrás. Eso es lo que vamos a ver aquí para que entiendan cómo en aquel tiempo se manejaba esto. Así que vamos a... Ok, se leen los datos de un archivo secuencial y se almacenan en un arreglo en memoria RAM. Por lo tanto, los leí. O sea, básicamente la secuencia fue abrir el archivo, leer los récords y hacer un ciclo que lo fuese leyendo y escribiendo, pasando a RAM. Y ya los pasé, los tengo aquí en RAM y los tengo igual acá. Y luego cierro el archivo.
Ok, entonces vamos a suponer que ahora yo le tiro el menú al usuario, que el programista le dice, mira, ¿qué tú quieres hacer con el archivo? Insertar un récord, eliminar o modificar. Él le dice insertar. Entonces yo le pongo 1, 2, 3 y Ana. ¿Qué pasa? Se me olvidó mencionar algo bien importante. Para yo poder insertar récords y buscar que no esté duplicado y cosas así, yo lo tengo por obligatoriamente que ponerlo por orden. Fíjate que está por orden de número, de menor a mayor. Y uso la técnica de binary search para poder hacer una búsqueda lo más eficiente posible, porque aunque estos sean 4 gatos y sea fácil de buscarlo, en la vida real son posiblemente miles y miles de récords. Y buscar secuencial pues no es óptimo. O sea, la más óptimo sería binary search. Si nunca ha trabajado con búsqueda binaria, les recomiendo que detenga el video, lea información al respecto, ¿verdad? Y continúe aquí. Bueno, pues vamos, él ya dice que quiere insertar 1, 2, 3 Ana. Lo primero que tengo que ver es que ese récord no exista. Aunque visualmente yo sé que no, ¿verdad? Está 1, 1, 1 y salta el 2, 2, 2, ¿verdad? Pero por programación, como no lo puedo ver, tengo que en la programación hacer todos los pasos. ¿Qué haría? Primero haría una búsqueda. No, perdón, me equivoqué. En este caso, lo que hace es que lo inserta al final. Sí, porque en este no vamos a verificar que exista. Lo insertamos al final. Ese es el otro. Aquí al final, ¿qué pasa? Tengo que ponerlo en orden. Si lo hubiese puesto aquí al final del archivo, pues tendría que usar una utilidad o algo, particularmente del sistema operativo, pero como lo puse dentro del arreglo al final, pues es bien fácil con un bubble sort, por ejemplo, organizarlo. Por lo tanto, si inserta al final, ahí mismo invoco un algoritmo de sort y fíjate que quedó automáticamente organizado. Claro, al ser secuencial y no validar lo que yo estaba diciendo, si hubiese puesto 1, 1, 1 Ana, pues me va a permitir tener posiblemente dos récords iguales. Pero nada, eso es simplemente para validar algo que eventualmente en las otras estructuras se hace. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se le tira para modificar. En este sí tiene que buscar, porque en este dice, yo quiero modificar, ¿a quién? A 333, al número 333, y le quiero cambiar el nombre que tiene a Pedro. Fíjate que tengo dos campos nada más, nombre y número. ¿Qué pasa? Si tú ves visualmente es 333 Juan. Pues primero tengo que hacer lo de la búsqueda. Por lo tanto, fíjate que se sitúa al medio. ¿Por qué se sitúa al medio? Porque el binary search lo primero que hace es buscar el punto medio. Y ubicas el cursor ahí y comparas el número que está ahí, que es el 222, con el que estás buscando, 333. Si es menor, él va hacia los primeros dos de arriba. Si es mayor, va a los otros dos. Y como el binary search lo que va haciendo es partiendo por mitades, hasta que llegas al récord que tú quieres o te encuentras con que no existe. Esto es buenísimo. Entre más grande es el archivo, más se justifica usar este método. Por lo tanto, va a la mitad, ves que es María. Entonces, ¿qué hace? De ahí se mueve hacia abajo. O sea, se hace una búsqueda binaria en el arreglo, se localiza a la mitad y se mueve para abajo porque sabe que el 333 es menor. Pregunta, ¿333 igual a 333? Sí. Ah, pues mira, pues cambié Juan por Pedro. Y se modificó el récord. Le envió un mensaje al usuario, mira, récord modificado. Y ya. Y le vuelvo a tirar el menú. Supongamos que ahora el usuario quiere eliminar. En este también tiene que verificar. Yo quiero eliminar el 444, que si lo vemos visiblemente es el último. Pues lo mismo. Busco la mitad, sigo buscando, veo que queda uno más a la izquierda, hacia abajo, me muevo, sigo partiendo y lo encontré. Le enseño la información al usuario. Mira, 444, ¿estás seguro que lo quieres eliminar? Sí. Ah, pues lo eliminó. Le da mensaje al usuario y vuelvo ya y salgo. ¿Qué pasa si el usuario dice, mira, quiero salir, ya no quiero continuar? Fíjate que en el arreglo ya están todos organizados. Y fíjate que ya como están aquí ahora no son iguales a como estaban en el archivo. Por lo tanto, cuando el usuario dice salir, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se abre el archivo de output, el de salida, el de disco duro. Al abrirlo de output, automáticamente se borra todo lo que había. Entonces hago una rutinita que pase del arreglo al archivo, cada uno de ellos. O sea, el programa procede a leer los récords del arreglo y los guarda en el archivo secuencial de uno en uno. María y Pedro. Después que termina eso, pues
cierre el archivo. Y obviamente borre el arreglo, porque ya no se necesita más, y ahí terminó el manejo de ese archivo. ¿Ves? Y con eso terminamos la parte secuencial. La parte secuencial de ese archivo. ¿Qué pasa? La parte secuencial fue bien útil en principio cuando eran pocos récords, pero a medida que aumentaba la cantidad de récords en un archivo, se hacía cada vez menos eficiente. ¿Por qué? Porque eran más récords lo que había que buscar, y para buscar una búsqueda, aún haciendo la búsqueda binary search, aún haciendo binary search, como quiera, a la medida que los datos iban aumentando, esas búsquedas el tiempo de respuesta se iba atrasando. Entonces dijeron, mira, tiene que haber una manera más rápida, más eficiente de yo poder accesar un récord en un archivo. Y vino la organización directa. La organización directa, para hacer este cuento largo o corto, sin dar mucha explicación, básicamente es como si tú tuvieras un arreglo, pero lo único que en vez de tenerlo, en lugar de tenerlo en RAM, lo tienes en disco. Tienes un arreglo en disco, guardado en disco. Trabaja como un arreglo, con un suscrito, pero está en disco. ¿Qué pasa? Para eso, obviamente, yo tengo que separar un espacio, saber el tamaño del arreglo y, obviamente, con alguna utilidad o algo, insertar los récords con ese formato. Pero tengo dos formas de entrar a ese arreglo. Lo que dice Key Addressing Techniques o con Hashing Techniques. Key Addressing, para decir el cuento largo corto, es cuando los récords yo le puedo dar número. Por ejemplo, número de orden de compra. Si fuera una tabla de orden de compra, pues yo le puedo dar al primer récord que sea entre el 1, luego el 2, el 3, el 4, y con eso no hay problema. Porque así particularmente es como trabaja el Key Addressing Techniques. Le va dando números secuenciales, casi siempre comenzando en 1. Y entonces, ¿pero qué pasa? Eso no me sirve para números de estudiantes, números de seguro social, o sea, números que son grandes, de 8, 9, 10 dígitos, que ya tienen una secuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo un archivo para eso, un archivo de 9 dígitos, yo tengo que dejar todos los de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en blanco. O sea, crear desde el 1 hasta ese número de 8 o 9 dígitos, dejar todo eso en blanco y de ahí en adelante entonces llenar el archivo. ¿Qué pasa? No es eficiente porque vas a gastar un montón de espacio, porque este tipo de organización requiere que tú lo crees desde el principio, como un arreglo en memoria. Cuando tú creas un arreglo en memoria, si tú vas a usar la localización 100, tú dejaste en blanco de la 0 hasta la 99, pero están ocupando espacio. Si empiezas en la 1000, estás dejando desde la 0 hasta la 999. ¿Okay? Entonces, por eso hay dos técnicas. ¿Qué pasa? Si los datos tú los puedes poner en orden secuencial, fantástico, usa el Key Addressing y le das directamente el número. Si no, usas el Hashing. El hashing no es otra cosa que un número grande de 8 o 9 dígitos, convertirlo a 1, 2, 3 posiciones, dependiendo del tamaño, 4. ¿Okay? Entre más pequeño es el archivo, mayores son los colisiones. Que colisiones no es otra cosa que tú tienes dos números de estudiantes distintos y cuando le aplicas la fórmula te dan el mismo resultado. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué ventajas tenía ese tipo de archivo? Ese tipo de archivo tenía las siguientes ventajas. Le explico ahora. Ok. Pues entonces, ventajas de esta organización. Permite acceso secuencial. O sea, tenía todavía la ventaja de seguir secuencial y de ir directo a un récord. Yo le decía, léeme el récord 5, iba directamente al récord 5 sin tener que leer los otros. Y proveía la forma más rápida, la forma más rápida de poder llegar a un récord directamente. No hay forma más rápida de llegar a un récord directamente que no sea un archivo relativo, organización directa o relativa por programación. Punto, no la hay. Por lo tanto, es la forma ideal si se deseaba llegar a un récord en particular. Por otro lado, provee desventajas. Por ejemplo, los récords tienen que ser de un mismo largo, fijos. No podía jugar como hacía con un archivo secuencial que podía tener de distintos largos, de distintos formatos. No, un solo formato. Tenía de la 1 a la 20 el nombre o número de estudiante, de la 1 a la 10, de la 11 a la 30 nombre del estudiante, dirección. Pues todos los récords tienen que seguir ese mismo formato. La programación para mantener este tipo de archivos es extremo compleja, sobre todo el manejo de colisiones. Vamos a ver una corrida que la voy a hacer un poquito rápida,
pero usted la puede ir para atrás y va a ver que si usted trata de programar eso, es extremo complejo. Por lo tanto, los programadores de esa época tuvieron mucha dificultad en programar estos tipos de acceso. Y 3, generalmente requiere que se cree o se separe el espacio. Por lo tanto, tú tienes que tener el espacio disponible y gastabas espacio en disco ya desde un principio. Y tenías que estar pendiente cuando se estaba llenando para seguirlo expandiendo. Y a veces al expandirlo había que configurar el archivo, hacer unas cosas. O sea, ese manejo era un poco difícil, ¿no? O sea, uno tenía que estar pendiente demasiado a eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora cómo se hacía ese manejo directo. Así que vamos a ver la presentación que habla al respecto. Vamos a ver el archivo relativo. Pues miren, básicamente usted tenía, como dice aquí, una estructura donde creabas un área de overflow. Yo la pinté en rojo. Fíjate que el archivo tiene 11 récords, cabida para 11 récords, pero los primeros 7, de la 8 a la 11 es el área de overflow y de la 1 a la 7 viene siendo entonces el área principal. El primer atributo que tengo es la posición, es el índice, el suscrito, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Luego los campos, número de estudiante y nombre. Y finalmente tiene el enlace, que eso se va a usar precisamente para enlazar atributos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pues por lo tanto, si yo programaba con este archivo, ahora no estoy usando arreglos en memoria, ahora estoy directamente con disco. Pero entonces le tiraba el menú al usuario, le decía, mira, ¿qué quieres hacer? Ah, pues mira, quiero insertar un récord, se llama 123, es su número de estudiante y es Pepito. Arriba, ¿qué yo hacía? Mod 7 es una división entre 7, y cuando yo divido entre 7, el residuo tiene que ser de 0 a 6. No puede pasar de 7 porque es divisible entre 7. Fíjate que entonces el residuo fue 2. Le sumo 1, me da 3. ¿Por qué le sumo 1? Porque comenzamos en la posición 1, no en la posición 0. Y 7, si por ejemplo 777, mod 7 es 0. Porque no... 7 cabe perfectamente 111 veces en el 777. Y fíjate que el archivo comienza en la posición 1. Los archivos modernos y las programaciones modernas la trabajan con 0, pero en este formato en aquel entonces empezaban en 1. Por lo tanto, tenía que sumarle 1 siempre para que si caía 0, pues cayera en la 1. Por lo tanto, si caía 2, caía en la 3. Y iba directo a la 3, veía que estaba vacía y añadía récord. Luego, vuelvo al menú, inserto 1111, minguita, el nombre. Lo mismo, mod 7 me da 5 más 1, 6, veo que la 6 está vacía y la escribo. Vuelvo otra vez y le digo, pues mira, quiero insertar ahora sutanito y su número es 3333. Que si le hago el modo 7 es igual a 1, más 1, 2, voy a la posición 2, veo que está vacía y la pongo. Entonces luego inserto que el 444 fulanita. Cuando le hago el modo 7, el residuo a 6 más 1, 7, veo que la 7 está disponible y lo inserto. Ahora digo, el usuario quiere volver a insertar, ahora va a insertar 4321 y Pirulo. 4321 modo 7 es 2, 2 más 1, 3, pero cuando va a la 3, ¿qué pasa? Ya está ocupado por Pepito. Fíjate que el número de Pepito es 1, 2, 3, 4 y este otro es 4321. Por lo tanto, son distintos números. Curiosamente, uno es el inverso del otro, ¿verdad? Pero dan la misma posición. Por lo tanto, tengo colisión. ¿Qué es lo que hago? Busco la primera área disponible en la área roja, que es la 8. Chequeo, ¿está vacía? Sí. Ah, pues mira, ahí voy a poner a Pirulo y entonces en Pepito le voy a poner un 8 para saber que hay una cadena y la segunda récord cuyo número termina en la posición 3 es Pirulo. La primera es Pepito y el segundo que entró es Pirulo y el Pirulo está en la 8. Y a Pirulo abajo le pongo un asterisco para que se sepa que ese es el final de la cadena. Entonces, tiro el menú otra vez, pongo 9382, tostadito, modo 7 es 2 más 1, 3, también resulta que está en la cadena, veo que tiene un 8, que hay colisión, voy a la 8, entonces de ahí sigo y veo que está ahí, veo que terminó el asterisco, o sea, ya con eso sé que la cadena terminó, busco la próxima disponible, me muevo a la 9, ¿está vacía? Sí, está vacía, ah, pues pongo tostadito, le pongo asterisco a tostadito porque ya ahora es el final, y en la 8 de Pirulo le pongo entonces la 9. De continuación. ¿Ok?
Sigo con el menú, sigue el usuario, quiere insertar más récords, entra el 8888, loquillo, cuando le doy modo 7, 5 más 1, 6. ¿Qué pasa? 6 está ocupado por minguita, hay colisión, busco la 8, está vacía, busco la 9, está vacía, busco la 10, está disponible. Pues voy a ponerla ahí, a loquillo, le pongo el 10 a minguita arriba para que se sepa que continúa, y a loquillo abajo del 10 le pongo un asterisco para final de la cadena. Vuelvo a insertar otro récord, 7777, gótica. Modo 7 es 0, 0 más 1, 1. Veo que el 1 está disponible, pues no hay problema, lo pongo. Inserto otro, 9999, Petrarco. Cuando le hago modo 7 es 4 más 1, 5. Veo que el 5 está disponible, lo entré, no hay problema. Vuelvo a insertar otro, 6666, Lolita. Cuando veo 7, modo 7 es igual a 2 más 1, 3. Veo que el 3 está ocupado, colisión, sigue al 8, el 8 sigue al 9 y el 9 terminó. De ahí en adelante tengo que ver si consigo un espacio libre. Loquillo está, el 10 está ocupado y el 11 está libre. Pues ahí pongo entonces a Lolita, a la 9 le quito el asterisco y le pongo el 11, y en el 11 pongo asterisco final de cadena. Vuelvo a insertar otro récord, 5555, modo 7 es igual a 4 más 1, 5. ¿Qué pasa? 5 está ocupado, pero cuando veo el área de overflow está lleno y no puedo hacer nada al respecto. Le tengo que enviar un mensaje al usuario que le diga, mira, se supone que saliera, ves, overflow lleno, no puedo añadir récords, favor de llamar al administrador, hay que ampliar el tamaño del archivo, etcétera. Esa era una de las grandes inconveniencias de ese archivo en aquel entonces. Y después vuelve al menú, quiero que modificar el 2222. ¿Qué pasa? Cuando le hace 7, mod 7 es 3, 3 más 1, 4, pero ve que el 4 está vacío, ¿qué le digo? Mira, récord en blanco, por lo tanto le digo al usuario, mira, el récord que quieres modificar no existe, así que no se puede. Luego tiro, modificar el 7777, que es igual a 0 más 1, 1, va a la posición 1, lo encuentra los récords, entonces le dice, modificar, ¿qué le vas a poner? Moklenko. ¿Está correcta la información? Sí. Pues entonces le cambió a Moklenko el nombre. Y le dice, mira, mensaje modificado. Y vuelve otra vez. Ahora es eliminar el 4321. Pero el 4321, ¿dónde está? Es donde está Pirula, en la 8. Pero ¿qué pasa? Si yo borro ese, en la continuación del 9 se pierde. A menos que aquí en la de Pepito, en vez de 8, se le cambia a 9 y se dé este récord en blanco. Eso es para que tengan una idea de lo difícil que era programar esto en aquel entonces, por tener la ventaja de acceso directo. Entonces, ¿qué se hacía? Localizaba el 8, buscaba la cadena, en el 9 lo encontré, sí. Pues le pregunto entonces al usuario, mira, ya encontré el 4321, se llama Pirulo, ¿lo quieres eliminar? El usuario dice que sí. Elimino, pero entonces el 9 se lo pongo arriba. Y ya ese 8 lo tengo disponible. Le digo al usuario, récord eliminado. Ahora el usuario dice 1, 2, 3, 4, modo 7, porque ahora fue el nombre que quiero eliminar. 2 más 1, 3, encuentro la 3 y da la casualidad que el 3, el que quiero eliminar a Pepito, pero Pepito tiene una cadena. ¿Cuál sería la solución? Bueno, tengo que entonces eliminar a Pepito, pero la 9, que es tostadito, llevármelo para arriba con todo y el 11. ¿Ok? Así que mantengo la cadena. Obviamente le pregunto al usuario primero, ¿quieres eliminarlo? Sí. Pues está bien, lo elimino, cojo tostadito abajo, lo escribo arriba y ya tengo dos espacios disponibles en el área de overflow. Y obviamente mensaje de récord eliminado. Y ahí básicamente terminó. Eso es para que ustedes tengan una idea lo difícil que era manejar esos tipos de archivos. Por lo tanto, eso pasó por un tiempo. O sea, el tener el beneficio de poder tener un acceso directo, pues había que pagar un precio de que había que programar mucho. O sea, era bien difícil la programación y los mantenimientos a los archivos eran constantes, porque a la medida que se llenaba el archivo que había que volverlo a expandir, se volvía a llenar, volverlo a expandir, volverlo a llenar. Obviamente se buscaron después algo, como uno diría, lo mejor de dos mundos. Y surgió entonces los archivos de organización indexada, con índices. Y fíjense que los índices se utilizan en base de datos. Así que toda aquella persona que trabajó con índices en archivos
de indexados de aquel entonces, usualmente en COBOL o lenguaje RPG, conoce y trabaja muy bien los índices en una base de datos porque es el mismo concepto. Con índices, pues aquí lo que se hizo fue un happy medium. Se crean los archivos se pueden entrar los récords se pueden entrar en cualquier orden, pero entonces los índices son los que mantienen el orden. Y se puede indexar más de un atributo. Yo puedo indexar por apellido, por género, por fecha de nacimiento, por una serie de... Claro, eso tiene un precio a pagar. Pues los indexados trabajan prácticamente como trabajan las tablas en bases de datos. Las tablas en base de datos, los récords entran por orden de llegada. Y los índices se encargan de organizarlo por el orden que uno quiere. Por ejemplo, yo organizo por número de estudiantes, pues organizo por número de estudiantes. Entonces, tengo dos niveles donde Index Random No Sequential Organization, aquí los récords no se almacenan en el archivo en un orden en particular, que no sea el de llegada. Ese es el que usualmente se utiliza, porque es el que menos tiempo toma al momento de insertar. Pero el index file, que es el archivo índice, se organiza por ese campo clave. La cantidad de récords en el índice debe ser igual a la cantidad de récords del archivo principal. Si yo tengo 100 en el archivo principal, 100 récords, pues tengo que tener 100 índices y así por el estilo. Y está el Index Sequential Organization, que aquí los récords se almacenan en orden del campo clave del archivo. O sea, ese sí fuerza que sean en orden. Obviamente uno tiene una ventaja, otro tiene otra desventaja. Vamos a verlos por encimita, pero este último, préstele mucha atención porque en administración vamos a ver que una de las partes de performance es el manejo de los índices. Y aquí pues si uno entiende esto, sabe por qué es importante el manejo de los índices. Ventaja de este tipo de organización. Permite acceso secuencial y directo. Al igual que el otro, puedo ir directamente a uno. Digo, no exactamente directo. Pero yo le digo, léeme este récord. Él se encarga, el archivo indexado se encarga de hacerlo, pero le va a tomar varios pasos. No es como el otro que iba directo. Pero lo hace. Yo no le tengo que decir esos pasos. Él lo hace completo. Y es por medio de un key, ¿verdad? De un campo clave. Puede manejar múltiples índices, que eso no lo podían manejar los otros. Esa es otra ventaja adicional. Puedo buscar por varios campos y una ventaja que no está puesta es que las tablas de los bases de datos, muchas trabajan con índices de esta manera. Es fácil de implementar la programación ya que no tengo que manejar colisiones, nada. Eso manejo de colisiones lo hace el sistema operativo automático, si es que existiera. Yo no tengo que intervenir para nada. ¿Okay? Permite actualización del largo de los campos. Puedo modificarle los largos, o sea, el archivo es modificable. Y por lo tanto se me hace bien fácil insertar, modificar y eliminar récords como se hacen en las bases de datos hoy día. Es bien fácil, simplemente un comando, insert into table, ¿verdad? Igual update o delete. Desventajas como todo, requiere más espacio en disco porque manejar los índices requiere espacio adicional. ¿Okay? Por eso es que en las bases de datos se dice que los campos claves, los primary key, se hagan lo más corto posibles porque se crea siempre un índice del primary key. Y si tú tienes nombre y apellido, se te ocurre poner eso como un primary key en una tabla, el índice es exactamente nombre y apellido, son como 30 caracteres. Y no es lo mismo tú leer de 30 en 30 caracteres que por ejemplo de 8 en 8. Si estás usando un código cortito de 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. De hecho, yo no recomiendo un primary key mayor de 10. Para ser mayor de 10, de verdad que tienes que tener una justificación. Y parte de eso es para eso mismo, para que sea fácil y rápido de leer. A mayor cantidad de índices que se incluyan, más espacio en disco ocupa. Si yo quiero organizar por el primary key, pero también quiero por apellido paterno, apellido materno, por dirección, por pueblo, fecha de nacimiento, pues más lento se va a convertir el proceso de insertar y de eliminar. El de modificar no necesariamente, pero insertar un récord tiene que actualizar todos esos índices. Eliminar un récord tiene que actualizar todos esos índices. Modificar uno, si el que voy a modificar es uno de los índices, pues ese es solo el que se afecta. ¿Okay? Y por lo tanto requiere un uso mayor de los recursos de la computadora, entiéndase uso de procesador y de memoria RAM. Y ahora vamos a ver a continuación cómo manejaba los archivos indexados para que tengan una leve idea que por lo menos por programación era mucho más sencillo. Ok.
espérate, déjame, sería, cogí el que no era, vamos a ver, la simulación, mira aquí. Simulación de un archivo indexado. Básicamente ya yo te doy el archivo hecho. Fíjate que tiene el archivo, se trabaja por bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Cada bloque tiene 4 récords. Aquí el primary key le pusieron un nombre que no es lo apropiado para base de datos, pero lo hicieron para que fuese más fácil de visualizar. Entonces el índice, fíjate lo que tiene el índice, lo que tiene es el nombre del último bloque, Carol, que es el último de aquí, y el número del primero, que es el 1. Fíjate que tiene, al igual que los archivos relativos, tiene un número, un suscrito, orden de secuencia, pero adicional a eso también usaba el número final, el primary key. Y aquí estaría la información adicional, dirección, teléfono, etc. ¿Por qué son los bloques? Los bloques, cuando la computadora lee la mainframe, el primero, AND, lee por bloques, o sea, va a leer 4 bloques completos. Entonces, ¿qué pasa? Lee una sola vez, le tomó tal vez más tiempo, pero cuando lee a Betty, o lee el próximo récord, Candice o Carol, los está leyendo de RAM, porque pasaron a RAM. Y se toma menos tiempo que si tuviese que leer cada uno de estos récords individualmente en disco. Acuérdense que la unidad más lenta de la computadora es el disco duro. No importa que ahora sea solid state, sigue siendo lenta y por mucho. Y al ser la más lenta, pues estas son técnicas que se usaban para acelerar. El bloqueo puede ser de 4 récords, puede ser de 5, puede ser de 10, pueden ser de 100. Lo que pasa es que no podías coger un número exageradamente grande porque acuérdate que todo eso va a memoria y no cabe en memoria. Ni tampoco puede ser, el bloqueo no puede ser uno por récord porque no estás haciendo nada. Tienen que ser de 2 o más, dependía mucho del tamaño del archivo, etc. Pero este tiene un factor de bloqueo de 4. Básicamente lo que damos un ejemplo para que lo vean es cómo yo hacía una búsqueda en este tipo de archivos. Por ejemplo, te dicen búsqueda, pues buscaba June. Pues mira lo que hacía. Primero iba al índice, al primer récord, y preguntaba, June es mayor que Carol. Fíjate que June está por acá en la 11. Pues sí, June es mayor que Carol. Pues yo leía a la próxima, George. Y con hacer esa sola lectura, un solo récord, estoy leyendo 4 de cantazo, porque ahora fíjate que George está lo último, pero el 5 es el principio del segundo bloque. George, June es mayor que George, sí, pues sigo. Y volví en 3 lecturas, ya yo voy por acá, por la 9. Es como si hubiese leído en 3 lecturas, hice lo mismo que haber hecho 9 lecturas. Entonces, ¿qué pasa? Busca, Lisa, ¿es mayor que June? Sí, pues June tiene que estar dentro de este bloque. Pues vamos al 9, y cuando vamos al 9, George, igual que June, no. Y ahí leo secuencial. Acuérdate que el bloque ya está en memoria, se lee más rápido. Gracie, ¿está igual a June? No. June es igual que June, sí. Pues entonces ahí le muestro la información al usuario y récord encontrado. Fíjate que no hago lo de eliminar e insertar porque es mucho más complejo. Pero simplemente les di la idea de cómo se guardaban los bloques. Para que ustedes entiendan la facilidad, cómo finalmente ese tipo de estructura, pues, por muchos años se utilizó y era una estructura bastante, sigue siendo más rápida que un DBMS. No hay forma. El DBMS lo que pasa es que al darte todas las chulerías de hacer SQL, de seguridad en los datos, o sea, el darte todas las chulerías que te da, hay un precio a pagar. ¿Cuál es el precio a pagar? Velocidad de acceso. Porque tiene que hacer cálculo, tiene que hacer cómputo, tiene que chequear archivos. Y no va a leer más rápido que esto. ¿Ok? Entonces, damos otro ejemplo. Si el archivo con los datos está organizado por su campo primario, es mucho más fácil hacer búsqueda, ¿verdad? Aunque esto requiere cada vez que se incluya un récord, ¿verdad? Se pone en la posición correcta. Pero ¿qué pasa si los archivos no tienen los datos organizados? Si vamos para atrás, fíjense en que, bueno, aquí los tiene, no, aquí están desorganizados. No, aquí están organizados. A, B, C, D, aquí están organizados. Fíjense que aquí están desorganizados. Vamos a suponer que es por orden de llegada. Y fíjate que entonces aquí tengo entonces que crear 2 niveles de índice. Este primer nivel te los pone los datos organizados. Acuérdate que AND vendría siendo, el 3 vendría siendo el AND, donde está localizado. Aquí está en la 3, aquí está en la 5, en la 14. Y acá entonces está el factor de bloqueo.
Entonces acá está lo que vimos ahorita de Carol 101. 101 es el primer récord de ese bloque y Carol es el último de ese bloque. O sea, habría que crear, como quien dice, un segundo nivel. Y de esa manera, entre más niveles creabas, pues también más complejo se ponía, más lento. Estamos. Y con eso terminamos entonces el tercer formato común. Fíjense que ahí tienen una tabla de los distintos métodos de acceso, el número de comparaciones, de encontrar un récord, de no encontrarlo. Fíjate que este no lo encuentra en un solo paso. Este es N. N significa que si eran 100 récords se tarda 100 lecturas. El promedio de comparaciones, cómo se hacía con acceso directo, secuencial exhaustivo es que lo busca todo. Secuencial lista ordenada usando binary search. Que diga, no, lista ordenada, perdón, sin binary search, luego búsqueda con binary search, logaritmo 2 base n, y al azar cuando los récords están. Esto simplemente es referencia, esto no se va a usar para examen ni para nada, pero para que vean que existen evaluaciones, ya se han hecho estudios de estos tipos de acceso. Finalmente, ¿por qué estudiamos estas estructuras de archivos tradicionales legacy? Primero, porque las bases de datos utilizan esas estructuras. Punto. Acuérdate que la base de datos tiene que interactuar con el sistema operativo. El sistema operativo lo que tiene son archivos secuenciales, archivos relativos y archivos indexados. Por lo tanto, la base de datos tiene que bregar eso para manejar sus tablas. En la base de datos tú ves tablas, pero el DBMS se encarga de usar, ¿cuál estructura va a usar? Eso lo determina el DBMS, no lo determinas tú. ¿Ok? Pero ¿por qué entonces tenemos que aprender esto en esta clase? Miren lo que dice aquí, el administrador de base de datos puede seleccionar, siempre y cuando el DBMS te lo permita, la mejor estructura para una tabla en particular. Porque es que hay tablas que tú sabes que se van a accesar mayormente secuencial. Hay tablas que se van a hacer acceso directo. Hay tablas que conviene manejarlas indexadas. Pues eso, el DBMS, siempre y cuando la base de datos lo permita, te va a permitir entonces ponerle tú mismo, forzar, no, yo quiero que esta tabla sea secuencial, que esta tabla sea relativa, que esta sea indexada. Y eso es una manera de minimizar el response times en las bases de datos. La otra es que el concepto de Big Data no es otra cosa que, al igual que el DBMS, lo mismo. Eso se tiene que guardar en un archivo, en un disco duro de una máquina. Es a través de un sistema operativo. Tiene que tocar el sistema operativo por obligación y el sistema operativo solo maneja esos tipos de datos. No hay otra forma de guardarlo. O es secuencial, o es relativa, o es indexada. ¿Ok? El Big Data no es otra cosa que quitarle el DBMS a las bases de datos y entonces yo por programación optimizo el acceso a esos datos. Quito todas las chulerías del DBMS. Ya no puedes usar SQL, no puedes hacer un montón de cosas, de reportes y cosas automáticas, pero a cambio que ganas, rapidez de acceso. ¿Ok? Entonces lo que hacen es programas que te accesan, obviamente utilizando esos tipos de archivos. Y lo mismo, lo maneja internamente el programa. Tú los manejarás de otro formato, como usuario o como administrador. Pero internamente se van a guardar de esos. Por lo tanto, el que administre Big Data también tiene que conocer esto y tiene que saber de esas técnicas, por lo menos tener el conocimiento. ¿Okay? Y todo no es otra cosa que para poder ganar velocidad de input y output. Porque aunque el hardware mejore, volvemos a lo mismo. El disco duro, el único brinco grande que tuvo fue ahora cuando se hicieron los solid state. Pero del solid state hacer otro brinco grande que sea rápido, y aún con solid state sigue siendo la unidad más lenta. Por lo tanto, eso pues en la medida que se siga mejorando, fine, pero se tienen que buscar técnicas y esta es una de ellas. Para grandes datos, el manejo de grandes datos con grandes velocidades, no necesariamente es gran tamaño en datos, sino que si se maneja un video se envió a una gran velocidad. Tal vez no son muchos datos, un video tal vez de 10 minutos o algo, 5 minutos, pero en el momento que se envió a una velocidad súper rápida y la base de datos tiene que poderla recibir y manejar esa velocidad. ¿Okay? Y de todo eso se trata, parte de lo que trata Big Data. Aparte de eso, si usted entiende los problemas que se usaban con estas estructuras, pues, y de cómo se manejaban los centros de cómputo en aquel entonces, pues tú puedes ayudar a prevenir que esto no vuelva a ocurrir con la base de datos, porque yo he visto que gente que con base de datos comete los mismos errores que se hacían antes, que eran los kioscos en los departamentos.
Hay gente que les crea una base de datos a cada oficina. Contabilidad tiene una base de datos, presupuesto. Entonces tienes archivos separados que no se comunican. Y pasa lo mismo que pasaba en los sistemas de antes. Lo único que está usando tecnología moderna con errores antiguos. Obliga a estandarizar, que ese es el peor problema que hay a veces en los centros de cómputo, que se creen estándares con nombres de variables, tipos de datos. La base de datos fuerza más que haya una estandarización. Y otra cosa que te puede pasar es que hay un sistema clásico que estuvo por muchos años trabajando, ya se justifica, tal vez en otro momento no se justificaba, pero ahora justifica que se puede implementar con estructuras modernas. Pues si tú la tienes que convertir, tienes que entender cómo trabajan esos sistemas tradicionales para entonces poderlos convertir, esas estructuras de archivos a bases de datos. Si vas a traducirme de español, de chino al español, más vale que conozcas chino, si no, no vas a poder. Pues lo mismo pasa con eso, eso entonces. Y hasta ahí dejamos, jóvenes, la parte introductoria del curso de administración de base de datos.